Instrucciones de temporizador para el PLC. Describir la función de una instrucción de temporizador. Las instrucciones del temporizador. Las instrucciones de temporizador del PLC son instrucciones de salida interna que se utilizan para proporcionar una salida lógica basada en el tiempo en un programa del PLC. Una instrucción de temporizador comienza a ejecutarse o a contar el tiempo cuando su entrada se vuelve verdadera. El tiempo que el temporizador ha funcionado es su tiempo de acumulado. Después de que el tiempo acumulado alcanza el tiempo predeterminado definido por el usuario, el bit determinado de temporizador se enciende o apaga, dependiendo del tipo de temporizador. En este caso vemos acá unas instrucciones de un temporizador donde la entrada del temporizador es la que dice timer. Si esta se encuentra activa, entonces se va a utilizar el valor predeterminado o configurado de tiempo que está en el preset y empieza en el acumulador a contar, dando como resultado, cuando los dos tiempos se igualan, que el estado del bit determinado se activa o se desactiva respectivamente. Las funciones de control del temporizador proporcionan una lógica de control asignado la etiqueta del bit determinado de la instrucción a las instrucciones de contacto normalmente abiertas o normalmente cerradas, que son las timer-1dn abiertos o timer-1dn, que son las instrucciones con el bit de estado del temporizador. Cuando el temporizador finaliza su tiempo de espera, su bit determinado cambia de estado. El estado también cambia las instrucciones del contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, que tiene su dirección. Las instrucciones de contacto normalmente abierto y normalmente cerrado se utilizan para proporcionar una lógica basada en el tiempo del programa. Aplicaciones del temporizador. Las instrucciones de temporizador se utilizan con frecuencia en los controles de la máquina para proporcionar un retraso del tiempo entre dos eventos de secuencia de una máquina. Las aplicaciones típicas incluyen el arranque de voltaje reducido, moldeo por inyección de plástico y secuencias de máquinas de uso general. En el gráfico mostrado, las instrucciones del temporizador se utilizan en una aplicación de una mezcla que mezcla ingredientes durante un cierto periodo de tiempo. Un ejemplo de estos que podríamos traer a relucir es cuando mezclamos agua, jabón, agua y después integramos en este caso la ropa para hacer un lavado, por ejemplo, o queremos hacer un fresco leche de chocolate y mezclamos chocolate, leche, chocolate y leche para hacer un balanceo y lo mezclamos durante un tiempo. Estos son ejemplos de temporizaciones. Describir los tipos de instrucciones de temporizador. En nuestro caso, tipos de temporizadores de PLC existen dos, que son retentivas y no retentivas. Una instrucción de temporizador no retentiva no retiene su tiempo acumulado si su entrada se vuelve falsa mientras está cronometrando. Se restablece a cero. Esto quiere decir que si la terminal timer se vuelve cero, o sea, se apaga, el acumulador vuelve a reiniciar en cero el tiempo. No mantiene lo que iba contando. Entonces no vuelve a empezar, por decirlo así. Un temporizador retentivo retiene su tiempo acumulado si su entrada se vuelve falsa. Cuando la entrada vuelve a ser verdadera, el tiempo acumulado se reanuda, o sea, tiene una memoria. Entonces quiere decir que si timer se vuelve cero, él se detiene, pausa el proceso de conteo y cuando timer vuelve a ser 1, sigue contando hasta que preset y acumulador sean lo mismo para cambiar el estado de DN respectivamente. Temporizadores no retentivos. La mayoría de los PLC también ofrecen dos tipos de temporizadores no retentivos: de retardo de encendido, o sea, timer on delay, y de retardo de apagado, timer off delay. Un temporizador no retentivo de retardo de encendido es el tipo más común de temporizador no retentivo. Se utiliza para proporcionar un retardo de tiempo entre eventos en un programa de PLC. Un temporizador de retardo de encendido comienza a contar cuando su entrada se vuelve verdadera. Su salida se enciende después de un retardo de tiempo predeterminado. Este temporizador recibe su nombre porque hay un retardo de tiempo antes de que su salida se encienda. El temporizador de retardo de apagado no retentivo
temporizador de retardo de apagado no retentivo enciende su salida tan pronto como su entrada se convierte en verdadera. Cuando la entrada se vuelve falsa, la salida permanece encendida durante un tiempo predeterminado y luego se apaga, porque es de retardo de apagado. Los temporizadores de retardo de apagado suelen utilizarse cuando un evento de temporización debe efectuarse después de que se apaga una función de la máquina. Un ejemplo es un proceso de enfriamiento que debe ocurrir después de que una máquina termine la producción. Hoy en día lo utilizamos en las cocinas cuando horneamos para evitar que alguien se queme o exista un niño que se queme, por ejemplo, que abren a veces las puertas de las cocinas. Se apaga el horno, da un tiempo que alcance una temperatura razonablemente parecida al ambiente y permite que magnéticamente se abra un solenoide y pueda tenerse acceso a la parte del horno. Eso es una forma de dar un tiempo de retardo de apertura. Temporizador de retardo de encendido retentivo funciona de manera similar a un temporizador de retardo de encendido no retentivo, excepto que el tiempo acumulado del temporizador de retención no se restablece cuando la entrada se vuelve falsa. En cambio, un temporizador retentivo mantiene su valor de tiempo acumulado, o sea, mantiene una memoria, cuando su entrada se vuelve falsa y reanuda en el incremento de tiempo acumulado cuando la entrada vuelve a ser verdadera. Los temporizadores retentivos se utilizan en aplicaciones tales como el seguimiento de tiempo total de funcionamiento de un motor, que es muy importante en un proceso de producción. Ahora vamos a verificar los conocimientos. ¿Qué tipo de temporizador no retentivo enciende su salida tan pronto como su entrada se vuelve verdadera? Esto es de apagado retardado porque se enciende apenas llega la señal. Entonces quiere decir que va a durar en apagarse. ¿Qué tipo de temporizador no mantiene su tiempo acumulado si su entrada se restablece mientras está contando? Un no retentivo. ¿Qué temporizador enciende su salida después de que el tiempo acumulado alcanza el tiempo predeterminado? El de apagado retardado. Veamos acá. ¿Qué temporizador enciende su salida después de que el tiempo acumulado alcanza el tiempo predeterminado? Ok, perdón. Este sería de encendido, porque ve que me está diciendo que enciende su salida después de que el tiempo del acumulador alcanza el tiempo predeterminado. Esto es de encendido retardado. Describir los componentes de una instrucción de temporizador. El formato de instrucción de temporizador se muestra la instrucción de retardo de encendido del temporizador Time on Delay, no retentivo de CompactLogix. Esta instrucción es similar a las instrucciones de salida internas. La instrucción TOM, así como otras instrucciones de temporizador, utilizan una estructura de etiqueta de 3 enteros doble integer de 32 bits en la memoria del PLC para almacenar el estado de las instrucciones. Los componentes de bloques de instrucción TOM son los siguientes. La instrucción TOM tiene 8 componentes. La instrucción de retardo de encendido del temporizador, que en este caso habilita la instrucción TOM, incrementa el valor del acumulador, el ACUM, el tiempo que la instrucción está habilitada. El valor del acumulador se restablece cuando se deshabilita la instrucción. La etiqueta. La etiqueta es el nombre de la estructura de datos asignada a la instrucción del temporizador. En este caso se llama timer-1 o timer-1. Base de tiempo. No se muestra la base del tiempo, pero la base de tiempo de la instrucción TOM es de 0.001 segundo. En el tiempo mostrado, el periodo de tiempo representado por el valor predeterminado es de 8 segundos. El valor predeterminado de 8000 por el tiempo base, que es 0.001, da 8000. O sea, daría los 8 segundos. Valor preestablecido. El valor predeterminado o preestablecido, almacenado en la palabra pre del temporizador, es el tiempo de la instrucción del temporizador debe estar habilitada para que se ajuste el bit efectuado de la instrucción almacenado en el bit de n del temporizador.
Un valor predeterminado puede estar en el rango de 0 a 2.147.483.647. Ingresar un valor predeterminado negativo causará una falla mayor del controlador. Se muestra un valor de 8.000 almacenado en la palabra del estado predeterminado. Valor del acumulador. El valor del acumulador, acum, almacenado en la palabra del temporizador, es el tiempo real de la instrucción del temporizador a estado habilitada. El valor acum o acumulador aumenta en incrementos de 0.001 segundos cuando la instrucción está habilitada. Bit de efectuado. El bit determinado timer-.dn o efectuado se establece cuando el valor acumulado de la etiqueta de instrucción es igual al valor preseleccionado. El bit dn se restablece cuando el valor acumulado es menor que el valor predeterminado. La instrucción del temporizador tiene un símbolo de bobina de salida de bit de efectuado dn que se resalta cuando se establece el bit. El símbolo de la bobina del bit de efectuado, el dn, me permite ubicarlo correctamente, que esta va a ser la terminal, para aplicárselas a otros elementos como contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. El bit de temporizador, de temporización del temporizador, valga la redundancia, es timer-1.tt. Indica que hay una operación de temporización en curso. El bit tt se establece cuando la instrucción del temporizador está habilitada y permanece activa hasta que se deshabilita el temporizador, o cuando se establece el bit de efectuado, debido a que el valor del acumulador es igual al valor predeterminado. Y habilitar el bit, enable bit. El bit de habilitación timer-1.en, enable, se establece cuando la instrucción de temporizador está habilitada y se restablece cuando la instrucción se vuelve falsa. Ok, vamos a verificar los conceptos básicos. Vamos a asociar estos términos. Este es el nombre asignado a la instrucción. Entonces este es en este caso, el nombre de la etiqueta del temporizador. Ahora vamos acá. La cantidad de tiempo que la entrada de la instrucción debe ser verdadera antes de que se establece el bit determinado. La cantidad de tiempo de la entrada de la instrucción que ha sido verdadera. Entonces, este es el tiempo acumulado. La cantidad de tiempo que la entrada de la instrucción ha sido verdadera. La cantidad de tiempo de la entrada de instrucción que debe ser verdadera antes de que se cumpla el tiempo predeterminado. Esta es la entrada que se utiliza para habilitar la instrucción del temporizador, la entrada. Y es bit de efectuado. Este es el bit que enciende cuando el tiempo acumulado es igual o superior al tiempo predeterminado. Revisamos. Y correcto. En este caso, describir el funcionamiento de una instrucción de temporizador de retardo de encendido no retentivo del PLC. La operación de instrucción TOM. Para entender cómo funciona la instrucción TOM, primero examine la rutina mostrada. En esta rutina, los bits de estado de la etiqueta de instrucción de temporización o temporizador controlan las instrucciones de entrada que tienen el mismo nombre de la etiqueta. Las instrucciones X y C encienden las bombillas L1, L2 o L3 cuando el bit de estado corresponde está encendido. La instrucción del temporizador se energiza mientras se presiona el pulsador PB1. Entonces podemos observar aquí que PB1 va a activar al temporizador, el cual preestablecidamente tiene 8000 milisegundos, o sea que son 8 segundos, y el acumulador inicia en 0. Vemos el encendido del temporizador, ¿verdad?, en el proceso. La condición inicial. Se muestra la condición inicial de una rutina de PLC que utiliza una instrucción TOM. Este programa utiliza los bits de estado de la instrucción para controlar las instrucciones X y C. Cuando se establecen los bits de estado, las instrucciones cambian de estado. Dado que X y C, local 1 y data 0, PB1, es falso,
La instrucción TON se desenergiza o se restablece. Esto hace que se restablezca el valor del acumulador y los bits de estado vuelvan a 0 segundos. Y se desenergizan todas las instrucciones de salida. Asimismo, observe que el valor predeterminado es 8000. La instrucción TON habilitada, cuando se presiona en PB1, la instrucción del temporizador se habilita y comienza la temporización. Esto hace que se establezca el bit de habilitación, enable, y el bit de temporización, TT. La instrucción X y C para esos bits son verdaderas y hacen que las bombillas L1 y L2 se enciendan, mientras que presiona PB1 y el valor acumulado no ha alcanzado el valor predeterminado del estado de la instrucción, que permanece igual. El valor del acumulador es igual al valor preestablecido. El valor del acumulador ha alcanzado el valor preseleccionado. Esto hace que el bit determinado timer-.dn se establezca en X y C, timer 1 dn se vuelva verdadero y la bombilla L3 se energice. Asimismo, observe que el bit de temporización del temporizador timer -1.tt se restablece porque el temporizador ya no está cronometrando. Esto hace que se apague la bombilla L2. Mientras que PB1 permanezca presionado, las instrucciones se mantienen en el estado mostrado. Instrucción TON deshabilitada. Soltar PB1 en cualquier momento deshabilita la instrucción del temporizador. Esto hace que el bit DN y el bit enable y el valor del acumulador se restablezcan, o sea, todos en apagado. Instrucción de TON reiniciada. Es importante presionar el PB1 para reiniciar el temporizador TON. Es importante tener entonces en cuenta que el valor acumulado del temporizador se restablece en vez de que se deshabilita la instrucción del temporizador al soltar PB1, porque es un temporizador no retentivo. En este caso, y vimos el ejemplo. Línea de práctica de interacción. Vemos acá, presiono. Empieza a hacer el conteo, se habilita el enable y tanto enable como TT se encuentran en funcionamiento. Apenas alcanza el tiempo, DN enciende la luz 3 y si yo suelto, se apaga el elemento. Entonces, como podemos observar, alcanzó el valor, se enciende L1 y L3 y si se suelta, se apaga. Describir el funcionamiento de una instrucción de temporizador de retardo de apagado no retentivo del PLC. La función de la instrucción TOF. Los componentes de una instrucción de temporizador de retardo de apagado, TOF, o sea, Time Off Delay, son los mismos que los de un temporizador de retardo de encendido no retentivo. La instrucción TOF, como la TOM, utilizan valores predefinidos y acumulados, así como los bits de estado Enable, TT y DN, para proporcionar a los programas del PLC una lógica de control basada en el tiempo. La diferencia es que la instrucción TOF se utiliza para retrasar el apagado de una salida. Los componentes de la instrucción TOF. Hay 8 componentes de una instrucción TOF. La instrucción del temporizador de retardo de apagado. Deshabilitar la instrucción TOF incrementa el valor del acumulador el tiempo que la instrucción está desenergizada. El valor acumulado se restablece cuando la instrucción está habilitada. Etiqueta. La etiqueta de la instrucción es el nombre de la estructura de datos asignada a la instrucción del temporizador. Base de tiempo. No se muestra. La base de tiempo de la instrucción del temporizador es 0,001 segundos. Valor preestablecido.
es en el ejemplo mostrado el periodo de tiempo representado por el valor predeterminado es de 8 segundos. El valor predeterminado de 8000 por el tiempo base de 0.001 nos daría los 8 segundos. El valor preseleccionado timer-1.pred es el tiempo que el temporizador debe estar deshabilitado para que se restablezca el bit de n. Un valor predeterminado puede estar en el rango de 0 a 2.147.483.647. El valor acumulado time of delay, en este caso el valor acumulado timer-.acc es el tiempo real que la instrucción del temporizador se ha deshabilitado. El valor acumulado aumenta en incrementos de 0.001 segundos cuando la instrucción está deshabilitada. Bit efectuado. El bit efectuado, el bit de n, se establece siempre que el temporizador esté habilitado o cuando la temporización y el tiempo acumulado sean inferiores al valor predeterminado. La instrucción del temporizador tiene un símbolo de bobina de salida de bit de n, que se resalta cuando se establece el bit. Bit de temporización o bit del temporizador, bit de t, se establece cuando la instrucción del temporizador se desenergiza y se mantiene así hasta que se finalice el tiempo de espera o se vuelva a habilitar la instrucción. Y habilitar bit, enable bit. El bit de enable se establece hasta que se deshabilita la instrucción. Operación de la instrucción TOF. Para entender mejor cómo se usa la instrucción TOF, primero examine la rutina mostrada. En este ejemplo, la instrucción TOF controla 3 instrucciones de entrada que tienen el mismo nombre de etiqueta timer-1. Esto se logra a través de sus bits de estado en, tt y dn. Condición inicial: se muestra el estado del programa en su condición inicial. Cuando se deshabilita el temporizador, todos los bits de estado en, tt y dn se restablecen. Esto hace que las bombillas L1, L2 y L3 estén apagadas. El valor del acumulado es igual al valor preestablecido de la última vez que el tiempo de espera finalizó. Se restablecerá cuando el temporizador esté habilitado. Instrucción TOF habilitada. Mientras PB1 está presionado, el temporizador está habilitado. Esto hace que se establezcan el bit determinado del tiempo, timer-1 enable, y el bit de temporizador terminado, timer-1.dn. Asimismo, observe que el valor acumulado se restablece y no se incrementa. La instrucción TOF deshabilitada. Cuando se suelta PB1, el temporizador se deshabilita. Como se trata de un temporizador de retardo de apagado, el valor del acumulador comienza a aumentar. Asimismo, observe que el bit enable se restablece y el bit de n se mantiene fijo y el bit de t está ahora establecido. El valor del acumulador es igual al valor preestablecido. Después de 8 segundos, el valor acumulado es igual al valor predeterminado y él termina el tiempo del temporizador. Esto hace que los bits tt y dn se restablezcan y que el valor acumulado deje de aumentar. Además de que el bit enable permanece restablecido porque la instrucción del temporizador aún está deshabilitada. Observe que el valor de acumulado no se restablece. Esto no ocurrirá hasta que la instrucción TOF esté habilitada de nuevo. La instrucción TOF reinicia. Para reutilizar el temporizador, el operador presiona y suelta PB1 para reiniciar el ciclo del temporizador. Como este es un temporizador no retentivo, el valor acumulador siempre se restablece cuando se habilita la instrucción del temporizador. La práctica en línea, vamos ahora a probar esto mismo del funcionamiento del TOF. Presiono PB1, empieza a funcionar, cuenta, vemos que el enable se apagó porque no está presionado PB1, se alcanzó el tiempo
Entonces el TT se apaga y el DN se apagó. Vuelvo a presionar y hace el conteo. Mientras se hace el conteo, TT está encendido y DN también. Cuando se alcanza, se reinicia. Describir el funcionamiento de una instrucción de temporizador retentiva del PLC. La función de instrucción RTO se muestra en la instrucción del temporizador retentivo de encendido RTO. Recordemos que este tiene una memoria, una función de memoria. Esta instrucción es similar a la instrucción TOM. La principal diferencia es que la instrucción RTO requiere una instrucción de restablecimiento independiente para restablecer el valor acumulado del temporizador. O sea, necesita como un reset, un inicio por aparte. Los componentes del bloque de instrucción RTO. Una instrucción RTO cuenta con 9 componentes, entonces, una instrucción temporizador de retentivo de encendido. Al habilitar la instrucción RTO, el valor acumulado de la instrucción aumenta la cantidad de tiempo que la instrucción esté habilitada. El valor acumulado se retiene cuando se apaga la instrucción. La etiqueta, que es el nombre del temporizador, en sencillas palabras. La etiqueta es el nombre de la estructura de datos asignada a la instrucción del temporizador. La base de tiempo que no se muestra. La base de tiempo de la instrucción RTO es de 0,001 segundo. En el ejemplo mostrado, el periodo del tiempo representado por el valor predeterminado es de 8 segundos. El valor predeterminado es de 8000. Por el tiempo base de 0,001 nos dará los 8 segundos. El valor preestablecido, el valor predeterminado, el RTO timer pre, representa el tiempo que la instrucción del temporizador debe estar habilitada para establecer el bit efectuado de la etiqueta de instrucción. El RTO timer.den, un valor predeterminado puede estar entre el rango 0 a 2147.483.647. El valor del acumulado. El valor de la CUM, valor acumulado, muestra el tiempo real que la instrucción del temporizador ha estado habilitada. El valor de acumulado aumenta en el incremento de 0,01 segundos cuando la instrucción está habilitada. El bit efectuado. El bit efectuado, el RTO timer.dn, se establece cuando el valor acumulado de la etiqueta de instrucción es igual al valor predeterminado. El bit dn se restablece cuando el valor acumulado es menor que el valor predeterminado. La instrucción del temporizador tiene un símbolo de bobina de bit dn que se resalta cuando se establece el bit. Bit de temporización del temporizador. El bit TT indica que hay una operación de temporización en curso. El bit TT se establece cuando la instrucción del temporizador está habilitada y se mantiene activo hasta que ocurre una de las tres condiciones. La primera, el temporizador está desenergizado. La segunda, establecer el bit dn, valor acumulado, igual al valor predeterminado. Y la tercera, que es una instrucción de restablecimiento, restablecer el temporizador. Habilitar el bit, el enable. El bit enable indica que la instrucción del temporizador está habilitada. El bit enable se establece cuando la instrucción del temporizador está habilitada y se restablece cuando la instrucción se vuelve falsa, o una instrucción de restablecimiento restablece el temporizador. Un símbolo de bobina en la instrucción del temporizador se resalta cuando se establece el bit enable. Y restablecer la instrucción. En nuestro caso, la instrucción de restablecimiento res es una instrucción de salida que restablece la instrucción del temporizador que tienen el mismo nombre de etiqueta, en este caso RTO timer. Vamos a analizar la superación de instrucción del RTO. Para entender cómo funciona la instrucción RTO, primero examine la rutina mostrada. En esta rutina, los bits de etiqueta de la instrucción RTO controlan tres instrucciones de entrada que tienen el mismo nombre de etiqueta, RTO timer.
Esto se hace con los bits de estado enable, TT y DN. La condición inicial, la instrucción del temporizador y la instrucción del restablecimiento de RealTimer se desenergizan y todos los bits de estados enable, TT y DN se restablecen. Asimismo, obsérvese que las instrucciones X y C que controlan las instrucciones OT, mismas que controlan las bombillas L1, L2 y L3 referenciadas a las direcciones de los bits de estado, como los bits de estado están apagados, las instrucciones de entrada son todas falsas y las salidas están apagadas. Esto hace que las bombillas L1, L2 y L3 estén apagadas. La instrucción RTO habilitada mientras PB1 está presionado. La instrucción RTO está habilitada. Esto hace que el temporizador comience a contar el tiempo. El valor acumulado comienza a aumentar. El bit de habilitación del temporizador RTO timer.enable se establece al igual que el bit de temporización del temporizador RTO timer.tt. Esto hace que las bombillas L1 y L2 se enciendan, mientras que PB1 esté presionado y el valor acumulado sea menor que el valor predeterminado. El estado de la instrucción se mantendrá igual. O sea, vamos a tener enable y TT encendidas y DN apagada para entenderlo. Cuando el valor del acumulador y el valor preestablecido son iguales, esto hace que el bit determinado, o sea el RTO timer.dn, se establezca su valor a su vez X y C RTO-timer.dn en el peldaño 2 se encienda y energice la bombilla L3. Pero asimismo obsérvese que el bit de temporización, el punto TT, se restablece porque el temporizador ya no cuenta el tiempo. Esto hace que la bombilla L2 se apague. La instrucción RTO deshabilitada, soltar PB1 en cualquier momento, desenergiza la instrucción del temporizador y hace que el bit enable se apague. Como el temporizador es retentivo, el valor acumulado no se restablece. Esto significa que el bit de n se mantiene establecido. Es importante tener en cuenta que la instrucción del temporizador también mantendrá su valor acumulado después de que se desenergice, incluso si no ha alcanzado el valor predeterminado. El restablecimiento de la instrucción RTO. Para restablecer el temporizador, el operador presiona PB2 para habilitar la instrucción RES. Esto hace que el bit de n y el valor del acumulador se restablezcan, dejando todo otra vez en blanco. Vamos a ver la práctica de ahora mismo, cómo probar este funcionamiento. Presiono el PB1, empieza a hacer el conteo. Si se presionara el PB2, se apaga todo, ¿verdad? Reinicia todo. Vuelvo a presionar PB1, empieza a realizar el conteo. Enable y TT empiezan a funcionar. Cuando se alcanza el tiempo igual al preestablecido, automáticamente Enable, si al soltar PB1 se va a deshabilitar, y TT se apaga porque el tiempo preestablecido del contador ya se alcanzó, o sea, ya llegó al conteo. Entonces queda enclavado o memorizado el punto DN hasta que se presione el PB2, que reinicia a todos. Definir secuenciación temporizada y asignar una aplicación. La secuenciación temporizada. Los programas de PLC también pueden utilizar instrucciones de temporizador en lugar de interruptores de límite para secuenciar eventos. Este tipo de secuenciación se conoce como secuenciación temporizada. En el diagrama de secuencia que se muestra, cada salida se controla con una instrucción de temporizador separada. Cuando el tiempo de cada una de las instrucciones termina, enciende la salida para el siguiente paso de la secuencia. Muchas aplicaciones utilizan una combinación de sensores o interruptores para ciertos pasos y temporizadores para otros. En este ejemplo podemos ver 5 pasos y las entradas y la lógica a realizar y las salidas respectivas. Dando el primer paso, primer ejemplo, el PB1 presionado, T1 comienza a contar el tiempo, la lógica ahí a realizar y la salida es el suministro que se extiende en el tiempo T1 terminado. Finalizado esto pasa al paso 2, suministrador extendido, el T1.dn es verdadero y T2 comienza a contar el tiempo y hace la lógica y finaliza el tiempo T2 para terminarlo y encenderlo y así sucesivamente. Como vemos, es una cascada, es una secuenciación. La aplicación del moldeado de plástico.
La secuenciación temporizada se utiliza para controlar las operaciones basadas en tiempo. Las aplicaciones comunes incluyen procesos de calentamiento, procesos de enfriamiento y mezcla de materiales. La secuenciación temporizada también se utiliza en aplicaciones donde el posicionamiento del actuador no es lo suficientemente consistente para utilizar interruptores de límite para secuenciar. En esta máquina de moldeo de plásticos por inyección, por ejemplo, se utiliza un temporizador para mantener el molde cerrado hasta que el material se haya enfriado. Aplicaciones de tratamiento térmico. Un ejemplo de una secuenciación que utiliza varias instrucciones de temporizador para controlar la secuenciación o secuencia en este proceso de tratamiento térmico, el cual consta de 3 pasos. Cada paso del tratamiento térmico es realizado con secuencia por una instrucción del temporizador separada. Cuando termina el tiempo de espera de cada temporizador, se enciende una salida para iniciar un nuevo paso de calentamiento e iniciar la cuenta al siguiente temporizador. Por ejemplo, paso 1, calentar el horno a 500 grados centígrados. Tiempo de duración 30 minutos. Paso 2, cuando ya se alcanzó esa temperatura, calentar ahora a 300 grados centígrados durante tiempo 15 minutos. Paso 3, ahora enfriar durante 45 minutos. Describir el funcionamiento de un programa de secuencia temporizado para el PLC. La aplicación de mezcla de pintura con secuencia temporizada. Esta aplicación para mezcla de pintura es otro ejemplo de cómo se puede utilizar las instrucciones de temporizador para secuenciar eventos. En esta secuencia de mezcla de pintura se mezclan 2 colores para crear un color personalizado en un proceso de 3 pasos. Vamos a ver paso 1. El operador presiona PB1. Acción, ambas pinturas son bombeadas al interior del tanque. La salida, las bombas P1 y P2 se encienden. Paso 2. Segundos 12.5 transcurren el tiempo de espera. La pintura del tanque es mezclada. Las bombas P1 y P2 se apagan. El motor mezclador se enciende. Y paso 3. Segundo 30 transcurre el tiempo de espera. El proceso se apaga y el programa se restablece. Todas las salidas son apagadas. Operación de temporizada, estado inicial. En el estado inicial de la secuencia de las mezclas de las pinturas de 3 pasos, ambas instrucciones de temporizador están apagadas. El peldaño 0 funciona como peldaño de inicio y el bit de habilitación de Time On Timer 1 actúa como retención. En este caso, vemos ahí la secuencia, cómo está. Recordemos, el peldaño 0 es el peldaño inicial, peldaño 1, peldaño 2, peldaño 3 hasta el peldaño 4. El operador presiona PB1 momentáneamente para iniciar el paso 1 de la secuencia. Esto habilita el temporizador TON 1 en el peldaño 0 y la retención en el peldaño. Como el temporizador está cronometrando, los contactos normalmente abiertos de los peldaños 1 y 2 se vuelven verdaderos, energizando las salidas que activan las bombas. Cuando el tiempo acumulado alcanza el tiempo de predeterminado, el temporizador TON 1 activa su bit determinado para iniciar el paso 2 de la secuencia. En los peldaños 1 y 2, los contactos normalmente abiertos TON 1.tt se vuelven falsos, apagando las bombas 1 y 2. En el peldaño 3, el contacto NA TON 1.dn se vuelve verdadero e inicia el temporizador TON 2. En el peldaño 4, el contacto NA TON 1.tt se enciende la salida local 1 o data 2, lo que enciende el motor mezclador y la pintura se mezcla mientras el temporizador TON 2 cuenta el tiempo. Cuando el tiempo acumulado del temporizador TON 2 alcanza los 30 segundos, TON 2.dn se vuelve verdadero y realiza el paso 3 de la secuencia. En el peldaño 0, el contacto NC TON 2.dn se vuelve falso, abriendo el peldaño de inicio, deshabilitando el temporizador TON 1 y restableciendo sus bits. En el peldaño 3, el contacto TON 1.dn se vuelve falso, restableciendo el temporizador TON 2 y sus bits de estado. Como resultado, TON 2.tt se vuelve falsa, desenergizando la salida local 1 o data 2. Motor mezclador. El programa ha vuelto a su estado inicial. En el tiempo de secuencia, el disparador para que el proceso se mueva al siguiente paso es un retardo de tiempo predeterminado.
Entonces acá, en ese tiempo secuencia, ¿qué es lo que tenemos? Una temporización. Es verdadero o falso, la secuenciación por tiempo no se puede utilizar en aplicaciones donde el posicionamiento de actuador no es lo suficientemente consistente para utilizar interruptores de límite para la secuencia por eventos. Eso es falso. ¿Qué sucede cuando el bit de temporizador TON 2DN se vuelve verdadero? El programa se restablece. Verdadero o falso, los programas de PLC pueden utilizar temporizadores e interruptores de límite para secuenciar eventos. Eso es correcto. ¿Qué instrucción inicia el temporizador TON 2? La instrucción de contacto NA TON 1.